Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo video sobre economía y finanzas personales. En la clase de hoy vamos a avanzar sobre el tema que estábamos viendo en la última clase, que era el tema de los bancos. Vamos a hablar de los productos bancarios, es decir, todos aquellos productos financieros que brinda una institución bancaria en la forma de servicios, fundamentalmente. Hay dos productos básicos que nos ofrece un banco para operar, que son las cuentas y las tarjetas. Las cuentas nos permiten, por ejemplo, depositar allí nuestro dinero, que nos hagan transferencias a nuestra cuenta. Podemos hacer transferencias de dinero desde nuestra cuenta. A veces también comprar divisas o hacer cambio de divisas a través de la cuenta. Y un montón de funciones que son muy importantes. Podemos pagar impuestos también, por ejemplo, a través de una cuenta bancaria. Hay dos modalidades básicas, que son la caja de ahorro y la cuenta corriente. La caja de ahorro básicamente es una caja de depósito donde uno tiene su dinero guardado y donde puede hacer extracciones o pagar utilizando una tarjeta de débito. Y brinda un mínimo interés la caja de ahorro. La cuenta corriente no solo no brinda interés, sino que tiene ciertos gastos por comisiones, por ejemplo, y a la vez permite hacer más operaciones más complejas. Por ejemplo, permite obtener una chequera para operar con cheques, cosa que no permite la caja de ahorro. Después hay cuentas como las cuentas universales gratuitas, como las que brinda el Banco Nación de la Nación Argentina. También están las cuentas sueldo. Cuando una empresa nos paga el sueldo, muchas veces lo hace a través de una cuenta sueldo, que el banco suele ofrecer a la persona a la que le abren una cuenta sueldo, convertirla en una caja de ahorro sin costo adicional, para que pueda empezar a hacer otro tipo de operaciones y tenga su propia tarjeta de débito, etcétera. En cuanto a las tarjetas, hay dos modelos básicos muy conocidos, que son la tarjeta de débito y la tarjeta de crédito, que en general tienen colores diferentes. Bueno, son tarjetas plásticas que tienen un chip o una banda magnética, que permiten, por ejemplo, hacer compras. En el caso de la tarjeta de débito, uno pasa, o mejor dicho, le pasan la tarjeta de débito por un lector que cobra automáticamente el monto de lo que hemos comprado, sea un artículo o un servicio o una comida si vamos a un restaurante. Eso, las tarjetas de débito, es un medio de reemplazar el efectivo básicamente y no tener que andar con dinero encima. Pero uno con la tarjeta de débito únicamente puede gastar lo que está depositado ya de por sí en nuestra cuenta bancaria, no puede endeudarse, digamos. Sí, se puede hacer eso con la tarjeta crédito. Por la tarjeta de crédito nos permite gastar más allá de lo que realmente tenemos depositado en nuestra cuenta. Es decir, si tenemos 100.000 pesos en nuestra cuenta eh, corriente, por ejemplo, con la tarjeta de crédito podemos gastar mucho más, porque nos brindan un cierto monto, hay un disponible para utilizarla, que no es por supuesto ilimitado. Hay mucha gente que cuando usa la tarjeta de crédito cree que puede gastar de manera desaforada y sin ningún tipo de límite, y no es así. Hay un momento en que uno se empieza a endeudar, entonces no conviene utilizarla más allá de un cierto monto razonable. Es muy útil la tarjeta de crédito, a lo mejor no para las compras cotidianas, aunque hay gente que también la usa, por ejemplo, para ir al supermercado, y después, como paga al mes siguiente lo endeudado, le ganó un poquito a la inflación. Puede ser un buen medio de lidiar con la inflación, pero sí es muy útil para comprar, por ejemplo, artículos caros, como puede ser los electrodomésticos, una heladera, un horno a microondas, un lavarropas o un televisor, y uno no suele tener el dinero disponible para pagarlo todo de golpe, porque a lo mejor uno no tiene esa capacidad de ahorro o no pudo ahorrarlo debido a distintos motivos, y con la tarjeta de crédito se puede ir pagando en cuotas, algo que si lo quisiéramos pagar todo hoy
sería casi imposible. El problema es que esas cuotas, por supuesto, tienen un interés, que puede ser fijo o variable, pero tienen un interés que hace que el producto salga mucho más caro. Si yo una heladera sale, otra vez por decir un número redondo, 100.000 pesos, pagándolo en cuotas a lo mejor me salga casi el doble, pero lo voy pagando mes a mes en cuotas mucho más accesibles de, por ejemplo, 10.000 o 20.000 pesos, etc. Entonces es casi un medio indispensable para poder comprar algunas cosas. Las tarjetas de crédito pueden ser bancarias cuando nos la brinda un banco, o no bancarias porque hay compañías que brindan tarjetas de crédito y no son bancos. Cuando uno se endeuda más allá de un cierto límite, puede esto alterar mucho su historial crediticio. El historial crediticio es aquel registro que hay de nuestras operaciones financieras, y si vivimos endeudándonos en un momento determinado, vamos a ingresar a lo que se llama el Veraz, que es un registro de las personas que están morosas, que tienen deudas con un banco, por ejemplo, o con algún tipo de entidad, y ahí va a ser muy difícil a futuro, por ejemplo, conseguir un crédito o sacar una nueva tarjeta de crédito o seguir operando con la tarjeta que ya tenemos, porque vamos a estar en una situación de irregularidad o de morosidad, como se dice. Bien, estos son los productos financieros básicos. También podemos hablar de muchos servicios básicos que se pueden hacer con los bancos, como las transferencias. Transferir es transferir dinero de una cuenta a otra, que puede ser de nuestra cuenta a la cuenta de un tercero, o a otra cuenta nuestra en la que, por ejemplo, depositamos para tener un ahorro determinado. Las transferencias se pueden hacer, como decía, a nivel bancario, por ejemplo, operando por home banking, del que vamos a hablar ahora inmediatamente, o también a través de las llamadas tarjetas prepagas, que son tarjetas donde uno ya tiene depositado un dinero, no hay endeudamiento ahí porque uno ya depositó previamente un determinado dinero que va a gastar. Entonces carga la tarjeta con dinero. La tarjeta SUBE, que se utiliza para viajar en los medios de transporte públicos, por ejemplo, es un tipo de tarjeta prepaga. Y después están las billeteras electrónicas, que son sistemas virtuales que nos permiten efectuar pagos, como por ejemplo Mercado Pago, Ualá, Modo, y otros que nos permiten efectuar operaciones comerciales, por ejemplo, sin tener que recurrir al efectivo o pagar con un cheque, ni tener que hacer una transferencia por un cajero automático, sino que se paga directamente a través de esa billetera electrónica o virtual. Cuando nos hacen una transferencia, nosotros tenemos que brindar un número que es el llamado CBU, C, B larga U. Tradicionalmente era un número de 22 dígitos, muy largo, muy difícil de memorizar, que aparte generaba mucha confusión cuando uno le dictaba a la otra persona su CBU. En general había algún número en el que se equivocaba. Entonces se reemplazó por lo que se llama el alias CBU, que es una clave más breve con un nombre de pocas letras y un numerito atrás, que es más fácil de recordar y que es más fácil de decir, para que la otra persona lo anote, por ejemplo, en su celular y nos haga una transferencia de manera inmediata. También está el CVU, o sea, B corta U, que es lo mismo pero a nivel digital, para hacer un pago móvil, a través de un medio móvil. También podríamos hablar de, junto con las transferencias, los depósitos. Depósito es la acción de agregar una cantidad determinada de dinero a una cuenta, y ahí hay dos tipos de depósito: el depósito común, que es simplemente colocar dinero en una cuenta bancaria, en la nuestra por ejemplo, y después un tipo de depósito que brinda intereses, que es el depósito a plazo fijo, o también conocido como CDP, que quiere decir certificado de depósito a plazo fijo.
¿Qué es el depósito a plazo fijo? Es un depósito de dinero que queda incautado, se podría decir, por el banco, no lo podemos extraer. Si hacemos un depósito a plazo fijo de 100.000 pesos, por decir siempre el mismo ejemplo, y mañana necesitamos 100.000 pesos, no lo podemos retirar. Podemos eventualmente retirarlo, pero seguramente nos cobren una multa o una penalidad y perdamos dinero, porque la idea del banco era contar con ese dinero nuestro para hacer sus operaciones, sus préstamos, sus créditos, etc. Entonces uno deposita una cantidad de dinero que queda allí como congelada, se podría decir, durante una cantidad determinada de tiempo. Puede ser un mes, no tiene mucho sentido hacer un depósito a plazo fijo por un mes, pero bueno, en general se hace a 3 meses, 6 meses o un año o más tiempo. Y lo que nos brinda este depósito a plazo fijo es un interés que puede resultar interesante para capitalizarse. El interés de un plazo fijo en este momento en la Argentina está especificado en un 8%, que no es mucho considerando la inflación que hay en la Argentina, que está más o menos también rondando el 8%, con lo cual apenas uno no le gana la inflación, pero sí se mantiene a resguardo de la inflación. Es mucho mejor que tener el dinero, por ejemplo, abajo de un colchón, como se suele decir, o depositado en una caja de ahorro o una cuenta corriente que no nos da ningún tipo de intereses. El plazo fijo nos da un interés. Un medio interesante de utilizar el plazo fijo para así ganarle a una inflación entre moderada y galopante, nunca a una hiperinflación. En una hiperinflación no se le gana por ningún medio, pero en una inflación moderada de un 8, 10%, o 15%, incluso lo que se puede hacer es hacer lo que se llama interés compuesto. Está el interés simple, que es este interés que decía yo de un 8%, que puede ser un 8% mensual, por ejemplo. Y en el caso del interés compuesto, lo que se hace es retirar los fondos cada vez que vence el plazo, retirarlo, y con el agregado del interés que nos da el banco, esa suma total depositarla, esperar de vuelta el plazo, y con el nuevo agregado sobre ese total más amplio volverlo a depositar y hacer esa operación durante el tiempo que consideremos necesario como para realmente lograr un capital más interesante. Es un medio de enriquecimiento que, si uno lo empieza a hacer muy joven, puede dar buenos frutos después de 10 años o más. Casi se podría decir que está entre el ahorro y la inversión, el plazo fijo haciendo interés compuesto. Haciendo interés simple no, es un medio de ahorro nada más. Bien. En cuanto a los medios de pago, hay dos medios fundamentales, que son el cajero automático y el home banking. Un cajero automático, la mayoría de nosotros los conocen, son expendedores de dinero, son máquinas que están en los bancos, en un lugar especial del banco, donde se puede retirar dinero y también depositar o hacer transacciones. También se puede averiguar el saldo de nuestra cuenta, cambiar alguna clave, etcétera, y funciona las 24 horas en general. Uno puede ir en cualquier horario, no solo durante el horario bancario. Más práctico todavía que el cajero automático es el home banking, que es un medio por el cual digitalmente podemos operar con nuestra cuenta bancaria a través de nuestro celular. Entramos al home banking, que es como entrar a nuestra cuenta bancaria, o a través de la computadora, etc. Si lo hacemos a través del celular, hay algo que hay que tener en consideración, es importante decirlo, que hay que siempre borrar los datos no solo cerrar sesión, sino borrar el historial, para evitar el riesgo de que, si nos roban el celular o lo perdemos, alguien pueda tener acceso a nuestra cuenta bancaria. Son los riesgos de lo informático, el riesgo de que sean hackeadas las cuentas también, por ejemplo a través de nuestra computadora, etc. Pero bueno, en relación a lo bancario siempre hay riesgos. Antiguamente también estaba el riesgo de ir al banco, retirar dinero y que nos robaran en la entrada, en la salida del banco, ¿no? Las famosas salideras bancarias. Esto se ha reducido un poco con el uso de tarjetas y estos medios informáticos, pero riesgos siempre hay de algún tipo. Home banking y cajero automático, decía. Para que nos habiliten el home banking, generalmente hay que acceder a una tarjeta de coordenadas que nos da el banco. Ahí sí hay que ir presencialmente al banco, y a través de un token o llave de seguridad se puede tener acceso a ese home banking.
Bien, el último servicio o producto que quería mencionar es un producto muy tradicional, de hecho existe hace siglos y es muy parecido al billete, este, al dinero en papel, que es el cheque, el llamado cheque, que hoy en día se utiliza más que nada para operaciones de tipo comercial, no se utiliza tanto como medio de pago convencional. Se usa también muchas veces para pagar un salario cuando se trata de un trabajo temporal. Por ejemplo, una persona trabaja un mes para otra persona, no se le abre una cuenta sueldo para pagarle una sola vez un salario. Se le da un cheque, ¿no? Por el valor de lo que trabajó esta persona. El cheque, a diferencia de los billetes, se puede estipular a un valor determinado, muy preciso, con centavos y todo, ¿no? Pueden ser 435.000 pesos con 87 centavos. Quiero decir, puede ser algo muy puntual el pago de ese cheque, el valor de ese cheque. Hay tres tipos fundamentales que son el cheque común o al día, como se le dice, que se suele cobrar en el mismo día, lo podemos cobrar, mejor dicho, el mismo día que nos lo dan, y se puede cobrar durante 30 días, durante un mes. Después está el cheque a pago diferido, que tiene una fecha de emisión o a partir de la cual podemos cobrar y una fecha de cierre que si se nos pasó ya no lo podemos cobrar. Hay un límite, en general pueden ser hasta 360 días. Por eso a veces nos dan cheques a 30 días, por ejemplo, ¿no? Nos dicen, bueno, te pago un cheque, pero a 30 días, porque ahora no tengo el dinero, pero lo voy a tener en 30 días. Cobra este cheque dentro de un mes. Bueno, cosa que no nos da mucha gracia porque si hay inflación ya va a ser menos el monto y a lo mejor necesitábamos el dinero ahora, pero en el ámbito comercial es muy común pagar a 30, a 60 días y más también, 90 días. Y después el cheque cancelatorio, que en general los emite el Banco Central, aunque también lo puede emitir un banco comercial. Y el cheque cancelatorio se utiliza para operaciones de montos importantes, como puede ser una operación inmobiliaria. En cuanto a la emisión del cheque, a quien lo emite, tenemos cuatro tipos fundamentales que son el cheque al portador, cuando el cheque no tiene nombre, simplemente la persona que lo porta va y lo cobra en ventanilla en un banco. Ahí sí hay que recurrir a un cajero, a una persona, ¿no? O entrar a la oficina del banco, etcétera, a las oficinas. Puede ser a la orden o no a la orden. Cuando es a la orden figura el nombre de la persona que lo va a retirar y no a la orden es que únicamente lo puede retirar la persona que aparece allí mencionada. Porque si no también se puede endosar el cheque, con lo cual se puede transferir a otra persona. Por ejemplo, alguien me pagó a mí un producto que yo fabrico con un cheque y yo le puedo con ese cheque pagar a una persona que le debo algo y a veces esa persona hasta le puede pagar a alguien más. Hay una cantidad determinada de transferencias que se puede hacer con un cheque. Lo cual es un problema a veces, porque capaz que la última persona que cobra el cheque, que recibe el cheque cuando lo va a cobrar, se encuentran con que es una cuenta sin fondos y tiene que volver a hacer todo el recorrido de los que fueron utilizando ese cheque a ver quién era el original y por qué no tiene fondos. Y bueno, hay toda una serie de trámites ahí bastante complicados cuando un cheque no tiene fondos, o mejor dicho, la cuenta de la persona que emitió el cheque no tiene fondo. Otro tipo de cheque es el cheque cruzado, que es el famoso cheque al que se le hacen dos rayitas en un costado y ese es un cheque para depositar, se puede depositar en una cuenta. Bueno, estos son los productos financieros básicos, los más utilizados. Muchos van cambiando con el cambio de la tecnología porque todo el tiempo van surgiendo herramientas nuevas que de algún modo hacen más manejable todo, pero a la vez lo hacen más complejo. Por ejemplo, se complica mucho para las personas mayores que no se manejan con computadoras o celulares para operar con este tipo de herramientas sofisticadas, ¿no? Que requieren un cierto conocimiento de la tecnología. Y sin embargo dinamizan mucho la economía, permiten que uno opere desde la casa. Por ejemplo, durante la época de la pandemia no se podía ir a los bancos, pero uno podía seguir operando a través de los medios virtuales, lo cual fue una gran
tabla de salvataje para la economía. Bueno, como siempre les quiero recomendar un libro que no necesariamente trata este tema, pero es un lindo libro que yo conseguí hace ya bastante tiempo en un kiosco de la colección Filosofía Hoy, que es una revista española de filosofía, no, me parece que no está saliendo últimamente, al menos en la Argentina, editorial Globus, que se llama La gran historia del capitalismo. Es una muy buena introducción a la historia del capitalismo como sistema mundo, como sistema, digamos, de economía política que rige el mundo occidental, por lo menos desde el siglo XV, XVI. Bueno, para entender un poco el meollo de cómo surge el capitalismo en la historia, qué significa también a nivel teórico, quiénes son sus principales representantes a nivel filosófico, etc. Los dejo con estas inquietudes y estos nuevos conocimientos. Cualquier duda que tengan me pueden escribir en los comentarios. Recuerden suscribirse al canal y nos vemos en un próximo video para seguir ahondando en el mundo de las finanzas personales. Como siempre, gracias por estar.